El 12 de mayo de 1970, un grupo de trabajadores de ICA Renault ocupa la planta de matrices de Perdriel. Protestan por la situación de 4 militantes de izquierda que han sido trasladados a otra fábrica de la empresa para impedir su candidatura a delegados. Durante la ocupación, más de 30 personas son tomadas como rehenes. Todos los portones de acceso a la planta, excepto el principal, han sido soldados. Y aquí detrás de esos cajones hay una puerta que va a la habitación donde se encuentran los rehenes que han tomado los operarios de la planta matricería de ICA Renault. Aunque la policía rodea el establecimiento y amenaza con ingresar por la fuerza, los trabajadores resisten con firmeza en el interior de la fábrica. En estos momentos se abandona la planta de la matricería de ICA Renault y se hace por la policía. Permite tener Romanucci, ¿qué nos va a decir respecto a este problema? El problema sigue en vigencia, digamos. No tiene solución por ahora, hasta ahora pacífica. ¿Ya ordenaron ya el desalojo de la planta? Bueno, sí, tenemos el desalojo ahora en el juez nosotros. Con el correr de las horas y frente a la intransigencia de los obreros, la empresa y el gobierno acuerdan la restitución del personal trasladado. La toma fabril de Perdriel marca el fin del apogeo del Elpidio Torres en la conducción del sindicato más importante de Córdoba, el ESMATA, y es una muestra clara del grado de radicalización al que ha llegado la clase obrera de la provincia después del Cordobazo. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. El 19 de enero de 1955, el presidente Juan Domingo Perón firma un convenio con el industrial norteamericano Henry Kaiser para la construcción de un complejo automotor en Santa Isabel, en el sudoeste de la ciudad de Córdoba. 2 años después, la línea de jeeps y automotores de Kaiser sale por primera vez de la cadena de montaje. La producción a gran escala de la empresa estadounidense tiene gran influencia en el desarrollo industrial de la ciudad. A medida que levanta sus propias plantas autopartistas, ICA se convierte en un enorme complejo fabril y a su alrededor surgen cientos de pequeños talleres que operan como proveedores de pequeñas piezas y accesorios. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca al presidente Perón. Meses después, los trabajadores de ICA son encuadrados por el gobierno bajo jurisdicción del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, ESMATA, un gremio pequeño y de poca importancia que representa a quienes trabajan en los talleres mecánicos. Con esta maniobra, las autoridades buscan debilitar la presencia peronista en el sindicalismo cordobés y restar poder a la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, gremio que en ese momento representa al movimiento obrero justicialista. En 1957, con los candidatos peronistas proscriptos, los comunistas ganan la primera elección sindical y negocian con la empresa un convenio de trabajo que otorga varios beneficios para sus afiliados, entre ellos el sábado inglés, medida que establece el pago de una jornada completa a cambio de trabajar mediodía. Por ese entonces, un pequeño grupo de militantes peronistas de ICA se organiza para disputar la conducción del gremio. Luego de intensas disputas internas, Elpidio Ángel Torres, un militante peronista de la localidad de Altagracia, se perfila como vocero y líder del movimiento. En diciembre de 1958, Torres y sus partidarios se presentan en las elecciones del sindicato y triunfan por un estrecho margen sobre los comunistas, que se postulan en listas divididas. La ajustada victoria y la permanencia de numerosos delegados comunistas obligan a Torres a concentrar sus esfuerzos en atender los problemas concretos de la planta y a fomentar la participación de las bases para conseguir su afiliación y obtener su apoyo. Durante los meses siguientes, su conducción logra sensibles mejoras en las condiciones de trabajo de los departamentos más insalubres y resuelve muchos conflictos de la base fabril. El sindicato también se reorganiza y ofrece nuevos beneficios, como un programa médico que suple el servicio básico de la empresa y nueva infraestructura para uso de los afiliados. Todo esto consolida la posición de Torres en el gremio, pero no logra aumentar la afiliación, que hasta ese momento no es masiva. En febrero de 1959, con el objetivo de obtener un triunfo sobre la patronal y demostrar la importancia del sindicato, se vota en asamblea la finalización del convenio de 1957 y se declara una huelga. Esta medida, conocida como la Huelga del 59, marca un hito importante en la historia del ESMATA,
y tendrá gran influencia en el movimiento obrero cordobés al instaurar el paro activo con movilización, una modalidad de lucha que será su marca distintiva. Bueno, el paro de mañana tiene la siguiente significación de acuerdo a lo que han resuelto los cuerpos orgánicos de la CGT local. Es un paro activo que significa ni más ni menos la actividad de los trabajadores en la calle. La presencia física del trabajador que sale de sus lugares de trabajo para expresar públicamente una protesta. Torres también implementa en esos días una práctica que caracterizará al ESMATA Córdoba: las asambleas abiertas en el estadio de box Córdoba Sport, en donde se reúnen masivamente los trabajadores para votar las medidas de fuerza. Estas asambleas y las movilizaciones ayudan a inculcar a los jóvenes obreros de Ica una identidad gremial y de clase que antes no tenían. Ante las masivas demostraciones de los trabajadores, la empresa acepta negociar con el sindicato y en 1960 se firma un convenio en el que reconoce la mayoría de las demandas planteadas. Este ventajoso acuerdo le proporciona a Torres un reconocimiento entre las bases sobre el que construye una eficaz organización sindical que se mantendrá a la cabeza de las luchas obreras durante toda la década. Estamos en los portones de acceso de la empresa Ica Renault en Santa Isabel. Son exactamente las 16:18 minutos, hora de salida del sector mayoritario de la empresa. De acuerdo a la resolución tomada por el sindicato y dada a conocer públicamente, se acata el paro de 24 horas dispuesto para mañana por la CGT, y en estos momentos aquí, frente a la entrada de Ica Renault, se realizará un acto público. El carácter descentralizado de la discusión de convenios en la industria automotriz, los cuales se negocian empresa por empresa, le da la posibilidad al ESMATA Córdoba de mantener autonomía e independencia frente a las burocráticas centrales obreras nacionales. De esta manera, el sindicato puede establecer prácticas democráticas y deliberativas que van a contramano de la dirección tomada por el sindicalismo peronista porteño. En 1966 se inicia un periodo de conflictos y protestas entre el gremio y la patronal. Ante el descenso en las ventas y la crisis que vive la industria automotriz, Ica reduce periódicamente las horas de trabajo y recurre a suspensiones y despidos de personal. Las medidas violan el decreto de 1965 que obliga a las empresas a no paralizar sus plantas y a distribuir la producción armónicamente durante todo el año. Esta situación se agrava en junio de 1966, cuando un golpe de Estado, encabezado por el general Onganía, derroca al presidente Arturo Illia. La orientación liberal del nuevo gobierno hace posible la implementación sin límites de esa política empresaria. En los días siguientes, el sindicato pone en marcha un plan de lucha que incluye asambleas generales en puertas de fábricas y movilizaciones. En el mes de agosto, los obreros marchan por la ciudad hasta Casa de Gobierno. Allí Elpidio Torres se reúne con el gobernador Ferrer Deza y le exige que intervenga en el conflicto para evitar que continúen las suspensiones. En la explanada del edificio, la promesa de las autoridades de una mediación calma momentáneamente los ánimos de los trabajadores. Sin embargo, la situación se agrava y a mediados de mes, la empresa decide cerrar la fábrica durante 15 días. Aunque la intervención del gobierno provincial finalmente logra evitar los despidos masivos, las suspensiones continúan. En 1967, la empresa francesa Renault compra la mayoría del paquete accionario de Kaiser y presiona aún más para disminuir los costos laborales. En enero, las relaciones entre Ica y el ESMATA llegan a un punto de máxima tensión. El 20 de ese mes, luego de una gran asamblea, se decreta una huelga general. Los efectos del paro decretado por ESMATA son totales aquí en Ica Renault, donde el ausentismo ha alcanzado el 100%, según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. Ante esta medida, la empresa decide tomar represalias contra el personal que se pliega al paro. Más de 5.000 operarios son cesanteados. En los días siguientes, la policía ataca a los trabajadores y se registran hechos de violencia en la ciudad. El 31 de enero, la CGT regional se moviliza en solidaridad con el ESMATA, que ante la gravedad de la situación debe acatar la conciliación obligatoria decretada por el gobierno. Finalmente, el sindicato logra impedir los despidos.
Pero la patronal, con apoyo de la dictadura, fortalece su política liberal y limita el poder del gremio, que en mayo de 1967 es intervenido. Esta situación debilita la posición del ESMATA, que se ve obligado a replegarse y mantenerse a la defensiva. Recién en marzo de 1968, el gremio se normaliza y Elpidio Torres gana nuevamente las elecciones. A partir de ese momento, y en medio de un clima de movilización y descontento de todo el movimiento obrero cordobés, el ESMATA reinicia la lucha. Frente a la rotonda ubicada en Industrias Kaiser, Argentina, están los operarios continuando su abandono de la planta. Se dirigen hacia la ciudad. Durante todo el año, los anuncios de despido continúan y los intentos de organizar asambleas son reprimidos con violencia. A esta situación se le suman la caída salarial y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. En agosto de 1967, un accidente laboral provocado por una falla que el sindicato había denunciado hace estallar nuevamente la ira de los trabajadores. Ante la protesta, la empresa suspende a más de 5.000 obreros. En esos días se registran fuertes choques entre la policía y los trabajadores. En estos momentos llegan al lugar agentes de la Guardia de Infantería. Aquí en la esquina de La Valleja y de Anfunes comienzan a estallar las bombas de gases lacrimógenos. El 26 de agosto, frente a la tensión que se genera, se firma un acuerdo que soluciona momentáneamente el conflicto. Sin embargo, a finales de 1968, el rumor de la derogación de la ley del sábado inglés pone nuevamente en alerta al sindicato, que amenaza con iniciar una intensa campaña de protesta si la vieja conquista es suprimida. El 12 de mayo de 1969, el gobierno cumple con su amenaza y deroga esta ley. Ante la noticia, el ESMATA se prepara para resistir y Elpidio Torres convoca a una asamblea general en el Córdoba Sport para el 14 de mayo. Ese día, la reunión es disuelta violentamente por la policía y las columnas del ESMATA, conducidas por Torres, resisten la represión durante varias horas en la zona céntrica de la ciudad. En medio de un clima generalizado de protesta y de opresión, la CGT Córdoba, tras un acuerdo entre Elpidio Torres y el gremialista de Luz y Fuerza Agustín Tosco, llama a un paro activo para el 29 de mayo. Aquel día, luego de una asamblea multitudinaria en la puerta de Ica Renault, los trabajadores del ESMATA parten desde Santa Isabel y avanzan por la calle Vélez Arfiel rumbo al acto previsto frente a la sede de la CGT. La columna de los mecánicos es la más numerosa y compacta. Son cerca de 5.000 obreros los que marchan. A ellos se unen cientos de trabajadores de pequeños talleres y también los estudiantes que bajan desde la ciudad universitaria. Pero antes de ingresar al centro de la ciudad, una violenta represión en manos de la policía acarrea trágicas consecuencias. Un joven trabajador del gremio pierde la vida. El hecho desata la furia de los manifestantes y en pocos minutos la protesta termina en un levantamiento popular que será conocido como el Cordobazo. Recién al día siguiente, las fuerzas de seguridad logran restablecer el control de la situación. El ejército ocupa la ciudad y Elpidio Torres es detenido junto a los principales dirigentes sindicales. Torres es juzgado por tribunales militares. Estos lo sentencian a 4 años de prisión que deberá cumplir en el penal de Neuquén. En 1969, la represión continúa inflexible. Sin embargo, los mecánicos se las arreglan para resistir y Córdoba es el único lugar donde el gobierno no logra quebrar el clima de protesta. Durante junio y julio, el ESMATA convoca a varios paros que obtienen el apoyo de la CGT regional. Mientras Elpidio Torres está en prisión, muchos trabajadores comienzan a radicalizar sus posiciones y el núcleo de militantes obreros de izquierda, opositores a la conducción, logra afianzarse entre las bases. Para ese entonces, los métodos tradicionales del sindicalismo peronista cordobés, es decir, paros y movilizaciones por mejoras salariales, no alcanzan para calmar a las bases. Obreros que antes eran sumisos y temerosos,
ahora se muestran seguros y desafiantes frente a la empresa y a las fuerzas de seguridad. Ante esta nueva actitud, los sindicatos se ven obligados a mantener posturas anticapitalistas y a ofrecer resistencia a la dictadura para mantener su prestigio. A partir del Cordobazo, se produce un punto de quiebre en la izquierda argentina. Estimuladas por el clima de rebelión y convencidas de que la revolución socialista es factible, varias agrupaciones de izquierda se ponen a trabajar activamente para conseguirla. Su estrategia principal se basa en la introducción de células en las fábricas para convencer a la clase obrera urbana, estrategia que es complementada en algunos casos con la lucha armada. Es así como las distintas tendencias de izquierda del gremio identifican la planta de Perdriel como el principal centro opositor a la conducción de Torres y trabajan allí para afianzar a sus delegados. El 6 de diciembre de 1969, ante la presión del movimiento obrero, Elpidio Torres es puesto en libertad. En estos momentos se han detenido los motores del avión militar que conduce desde Buenos Aires al dirigente gremial Elpidio Torres. Se ha formado un cordón policial para impedir el acceso a la puerta del avión de quienes los estamos esperando aquí en Pajas Blancas. Al llegar a Córdoba, debe ser internado. Una herida producida durante la represión de la asamblea del 12 de mayo se le infecta por las malas condiciones en las que había vivido aquellos meses de cárcel. El gremialista corre peligro de perder su pierna. Estando en Neuquén, ¿qué perspectivas veían para su liberación? Bueno, nosotros confiamos evidentemente en las gestiones que realizaban los distintos dirigentes gremiales, no solamente de Córdoba, sino del país, y fundamentalmente en la expresión combativa de los compañeros trabajadores que no aceptaban ni consentían a través de esa propia expresión de lucha nuestro encierro, nuestra cárcel. A comienzos de 1970, los ecos del Cordobazo mantienen fortalecido el movimiento obrero cordobés. Con sus máximos referentes en libertad, la mayoría de los sindicatos cordobeses se unen en una única CGT regional y Elpidio Torres es elegido secretario general. Hace algunos minutos ha culminado el plenario realizado en la CGT regional. El nuevo secretario general de esta entidad, Elpidio Torres, va a comunicar a Canal 10 sus impresiones generales acerca del proceso eleccionario que lo trasladó a este sitial. Bueno, la primera impresión que tengo es que en Córdoba se ha dado un gran paso hacia la reanudación de la lucha por los objetivos del movimiento obrero. Sin embargo, en su propio gremio, la situación no es tan favorable. Al regresar al ESMATA, Torres descubre que en su ausencia, la poderosa maquinaria sindical construida durante una década se ha debilitado. Los candidatos de izquierda habían armado una lista opositora y se convierten en serios rivales para las próximas elecciones. En mayo de 1970, poco antes de los comicios, la empresa traslada a varios candidatos de izquierda de la fábrica Perdriel con el objetivo de evitar su postulación y fortalecer la posición de Torres. En protesta, el 12 de mayo, los activistas del PSR, Partido Comunista Revolucionario, promueven una ocupación de esta planta al margen de la conducción del gremio. Ese día, los trabajadores toman como rehenes a más de 30 personas, entre los que se encuentran varios ejecutivos franceses. A su vez, rodean la fábrica con tanques de combustible y amenazan con hacerlos explotar en caso de que ingrese la policía. ¿Qué sucede con estos tanques? Bueno, estos tanques están llenos de combustible inflamable, como ustedes pueden observar, que en cualquier momento pueden ser incendios. Ya nosotros pensamos que puede ser producido por una bomba de gas tirada por la misma policía. Sí, eso lo vamos a abrir una vez que veamos la acción de la policía. Por supuesto que nadie fuma, ¿no? Porque no, absolutamente nada. Esta planta prácticamente puede volar en cualquier momento. Y no exageramos absolutamente nada. ¿Cómo dices? La bomba de nafta tenemos preparada. También el surtidor de nafta aquí. Bueno, ahora vamos a ver los rehenes si podemos acercarnos a él. Ante la gravedad de la situación, la empresa y el gobierno nacional presionan al jefe de policía, el comisario Héctor Romanutti, para que actúe. Nuestras cámaras registran en dirección al centro y a unos 80 metros de la planta, el lugar donde están ubicados 9 carros de asalto, 2 camiones de la Guardia de Infantería, con el personal listo para entrar en acción en cualquier momento. Decimos que dentro de instantes se produciría el abandono compulsivo de la fábrica por los operarios en un operativo
policial. Las fuerzas de seguridad circundan la planta. La tensión crece y los obreros se mantienen firmes en su postura, lo que obliga al gobernador Huerta a dar una orden a Romanutti: negociar. Propone concretamente de que se liberen los rehenes para evitar una acción jurídica. Eso es lo que planteó concretamente. Nosotros le planteamos lo siguiente, que una de las cosas que pedíamos era una garantía de que si nosotros soltábamos los rehenes no íbamos a ser desalojados por la fuerza, por la policía. No la puede dar, era la garantía. Entonces nosotros no queremos entrar en ese juego, que si los largamos, no los largamos. Lo ponemos a consideración de ustedes. Así que, ¿cuál es la posición, compañero, que cree usted que... Ratificamos la posición tomada, la misma posición. Como consecuencia de la toma, Ica Renault vuelve atrás con su decisión y reincorpora en sus puestos a los trabajadores. El primero de los rehenes que estaban aquí en la planta de matricería de Ica Renault sale de acuerdo a lo convenido con el personal ocupante del establecimiento. Luego del resonante triunfo sobre la patronal, los delegados y activistas de izquierda salen fortalecidos. A pesar de esto, los ánimos entre los empleados están lejos de apaciguarse. Después de una espera de 45 minutos y tras la palabra de un delegado de la planta de matricería, se va a iniciar aquí la asamblea llamada por Elpidio Torres, dirigente de ESMATA, secretario general, que fue atacado duramente por el delegado de Perdriel. Presionado por las bases y con esperanza de restablecer su fama de sindicalista duro y combativo, Torres se ve obligado a convocar a una huelga en todas las fábricas de Ica Renault. El 3 de junio de 1970 se lleva adelante la medida y la CGT local decreta un paro general en solidaridad con el ESMATA. Son exactamente las 10 horas en esta mañana aquí en Santa Isabel, planta industrial de Ica Renault. De acuerdo a lo dispuesto por la CGT local, se ha procedido a paralizar las actividades y los obreros han procedido también a la toma de las instalaciones. Buenos días, señores. ¿Podrían explicarme cómo es la situación en el interior de la planta? El interior de la planta todo tranquilo, nada más que se ha tomado esta medida de fuerza para hacerle ver de que nosotros estamos siempre en la lucha y que deseamos una mejora para todos, que es lo lógico. Es decir, que aparte de ustedes, los operarios, la gente de administración también se encuentra paralizando sus actividades. Todo en general. No se ha producido ningún incidente en el interior del incidente de ninguna naturaleza. Ni se van a producir, de toda tranquilidad. Al igual que en la ocupación de Perdriel del mes anterior, en todas las fábricas de Ica Renault se toman rehenes. A todo esto, los trabajadores clasistas de Fiat se unen a la protesta y, utilizando los mismos métodos, ocupan las plantas de Ferreira. Con el correr de las horas, la tensión crece. Las fuerzas policiales ocupan las calles de la ciudad y rodean las fábricas. Pasado el mediodía, la ciudad paralizada parece estar nuevamente al borde de una insurrección popular. Como lo adelantábamos recién, han llegado un número muy grande de familiares que traen víveres para los obreros que ocupan las instalaciones. Mujeres y niños se encuentran dentro de la planta y no sabemos qué podría pasar aquí en caso de iniciarse el desalojo por parte de la policía. Al día siguiente, la policía ingresa por la fuerza a las plantas, detiene a cientos de trabajadores y obliga a desalojar los predios. Los efectivos policiales continúan desplazándose de un lugar a otro aquí en el interior de la planta de Ica Renault en Santa Isabel. Señor, ¿usted fue uno de los rehenes que permanecieron aquí en la planta? ¿Cómo lo trataron? Muy bien. ¿En ningún momento faltó alimentos? No, nunca. Después de los operativos de ayer, ¿cuántos detenidos existen en este momento? Para contestarle exactamente, tendría que saber el número que ha sido detenido en esta planta, señor. ¿Y fuera de la planta de Santa Isabel? Alrededor de unos 200. Gracias, muy amable, buenos días. La gravedad de la situación y el malestar que se vive entre los obreros mecánicos hacen que Torres continúe con la huelga por tiempo indeterminado. Acá el dirigente Elpidio Torres nos va a explicar en 2 palabras qué sucede en este momento. ¿Cómo va el paro? El paro es un éxito total, es decir, hay una paralización absoluta de la ciudad.
no solamente en el sector industrial, sino también en el sector comercial, como ustedes habrán podido observar. Durante todo el mes, la producción automotriz se paraliza y Elpidio Torres recibe presiones del gobierno para negociar un acuerdo. Pero con el paso de los días, la conducción pierde el control de la huelga, que es sostenida ahora directamente por los militantes de base de izquierda. Ansioso por negociar el fin de una protesta que ya no controla, el líder del ESMATA inicia las conversaciones con la empresa. De acuerdo a lo dispuesto por el secretario general de ESMATA con respecto a la reunión que mantuviera con la empresa, se ha solucionado el conflicto en la planta de matrices de ICA Renault. Así ha sido comunicado a la asamblea. En estos momentos, al finalizar la asamblea, Elpidio Torres se dirige hacia la planta dentro de la fábrica y es escoltado por varios obreros del sindicato, dirigentes, que tratan de impedir que el resto de los trabajadores, un grupo muy numeroso, se acerque a él con intenciones no muy claras. A principios de julio, la mayoría de los trabajadores están de regreso en la fábrica y de los 1.500 despedidos se reincorporan 900. Sin embargo, entre los 600 restantes se encuentran la mayoría de los activistas de izquierda con los que el sindicato elimina a la oposición y la empresa soluciona su problema. Poco tiempo después, superado por una radicalización de las bases que no comparte y criticado por sus últimas actuaciones, Torres renuncia al secretariado y abandona la actividad gremial por muchos años. En su reemplazo asume un hombre de su agrupación, Mario Bagué. Pero la nueva conducción no logra conseguir el apoyo de los trabajadores. Los militantes de izquierda, nucleados en el Movimiento de Recuperación Sindical, MRS, perciben el descontento generalizado que existe entre los obreros con el sucesor de Torres. Esto los anima a formar una lista sindical, la lista marrón, para competir contra la oficialista, la verde y celeste, en las futuras elecciones gremiales. En abril de 1972, con el voto de la mayoría de los trabajadores peronistas, la lista marrón obtiene un holgado triunfo sobre sus competidores. Días después de la elección, la CGT regional confirma la victoria de la lista marrón y René Salamanca asume como secretario general del ESMATA Córdoba. La nueva conducción representa a la corriente más combativa del sindicalismo cordobés, el clasismo. Sus integrantes no solo luchan por reivindicaciones estrictamente laborales, sino que cuestionan el mismo sistema capitalista, la propiedad privada de los medios de producción y la representación electoral de los partidos políticos tradicionales. En aquel momento, con esperanza o con temor, muchos se preguntaban hasta dónde podía llegar la radicalización del movimiento obrero cordobés. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.